solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar lista de asistencia. Buenos días, señores consejeros. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a los compañeros y siendo las 9 horas con 4 minutos del día 24 del mes de febrero del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Un gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Recurso de revisión número RR-354-2014 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y del recurso de revisión RR-381-2014 promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ-138-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco. Del recurso de revisión número RR-370-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, y del recurso de revisión número RR-408-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados con los números RR-319-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, y del recurso de revisión RR-366-2014. Si me permite, secretario, voy a retirar el 319 en relación de que no me alcanzó el tiempo para leerlo. No lo he revisado. Ok, más entonces se retira el 319 y solo queda propuesto como proyecto de resolución el 366-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 8 tenemos análisis y aprobación en su caso de los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 9, análisis y aprobación en su caso de los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10 tenemos asuntos generales, y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Entonces le solicito someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. El orden del día ha sido aprobado, consejera, con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 del mes de año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este cuerpo colegiado para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de la acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Con todo gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2015 con 3 votos a favor. Pasamos al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer
la propuesta de dichos proyectos. Gracias. Con su permiso, consejera presidenta, queridos compañeros. Nuestra ponencia presenta dos proyectos de recursos de revisión. El primero corresponde al proyecto del recurso de revisión 338-2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. ¿Qué número dijo? 338. Ah, mire, el número que tengo aquí de usted, no sé si es el 354 2014. Sí, 354. 354 2014. Sí. En este caso, el interés informativo versó sobre la información contenida en el documento que soporta el proyecto Mejora Regulatoria, Competencia y Digitalización. Ante este requerimiento informativo, el sujeto obligado emitió acuerdo de disponibilidad, donde dentro del acuerdo explica a qué se refiere, cuáles son las líneas de acción de este proyecto denominado Mejora Regulatoria, Competencia y Digitalización. Sin embargo, el ciudadano se siente agraviado porque no fue proporcionado el documento propio de este programa, como puede ser un convenio, como puede ser el propio proyecto que soporta el documento que soporta este proyecto relacionado con la mejora regulatoria, competencia y digitalización. En la investigación que se realiza de este asunto se observa distintas notas, boletines y demás información que circula en la red relacionada con el programa y con el acto formal donde se suscribió este documento. Es una política nacional vinculada con el gobierno de la República que tiene que ver precisamente con la reducción de los pasos dentro de un procedimiento, dentro de los trámites, para hacerlos más eficientes y disminuir los costos de transacción al ciudadano. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar este acuerdo emitido en primera instancia y se ordena localizar, buscar y entregar el documento que soporta, que contiene la información relacionada con el programa Mejora Regulatoria, Competencia y Digitalización. Eso es por lo que hace este proyecto. No sé si tiene algo o esperamos al final, después de los dos Liberación. asuntos. Yo creo que después de que lea los dos asuntos ya hacemos las consideraciones que se consideren pertinentes. Y por último, tenemos el proyecto al recurso de revisión 382-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Aquí se requirió las órdenes de pago del proyecto S7335 del año 2000. Un proyecto... A ver, aquí dice del año 2012. 2012. Ah. Este es un proyecto específico identificado con este número y donde el interés informativo tiene que ver estrictamente con las órdenes de pago. Por esta parte, el sujeto obligado, la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el acuerdo de disponibilidad donde entrega alrededor de 47 documentos que contienen órdenes de pago. El resto de la información, argumenta este sujeto obligado, no fue transmitida debido a que el volumen de la información es superior a la capacidad permitida de transferencia dentro del sistema Infomex Tabasco, al cual se refiere que contiene 5 megabytes. Sin embargo,
Bueno, primero, a raíz de esta determinación, se le indica al interesado que puede acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Tesorería Municipal y de Contabilidad Gubernamental a consultar el resto de la información. Nosotros observamos en principio que no está acreditado esta posibilidad de transferencia porque la propia información tiene un peso menor al que sí es posible transmitir en archivos electrónicos, y además el Infomex tiene mucho más de 5 megas de capacidad de transmisión de archivos electrónicos. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es determinante en el sentido de que debe ser respetada y garantizada la modalidad de acceso a la información señalada por el requiriente. En este caso fue información que eligió el formato electrónico para la transferencia de archivos, por lo tanto debe de respetarse. Este órgano garante en reiteradas ocasiones ha resuelto que en caso de que la información supere la capacidad de transferencia de la plataforma Infomex, se deberá publicar la respuesta íntegra en el portal de transparencia, concretamente en el vínculo relacionado con las respuestas, donde allí no tenemos limitación de peso de la información, y aparte es una de las obligaciones de transparencia la publicación de las respuestas. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar este acuerdo emitido por el sujeto obligado y ordenar que se emita un número donde se cambie, se respete la modalidad de acceso a la información pública y se allegue al ciudadano a la información que requiere por la vía elegida. Son los dos asuntos que presentan. Se le concede el uso de la voz al consejero Isidro si tiene alguna cuestión ya manifestada en relación a estos dos proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio. No, pues no tengo ningún elemento en contra. De hecho, ya habíamos también resuelto de este último pendiente de la Secretaría de Relación y Comercio. Sí, en la sesión pasada me pareció. Entonces, yo no tengo ningún comentario respecto a eso. Yo en el primero, fíjense que si ven la página del 313, aquí la impugnante es María Hernández Hernández y aquí aparece Juan Hernández Hernández. María Hernández. Sí, es la que impugna, es la que interpone el recurso de revisión, o es la recurrente. Bueno, esta es una cita textual. De que la otorga aquí. Acuerdo emitido por el sujeto obligado. Ajá, pero no sé si menciona que ahí se refiere a otra cuestión. Donde expresó lo que hablaba. Sí, pero ahí no. Que se copia las letras. Sí, pero nosotros le decimos que independientemente que en relación a lo que él argumenta, el nombre no es el correcto. Nada más para agregar esa parte, porque aquí se está refiriendo a Juan Hernández Hernández. ¿Es una cita textual? Sí, esa cita textual que hace, no sé si dentro de los argumentos habría que ponerle que el acuerdo que hace es la cita textual, ¿quién la envía? ¿Quién envía? El sujeto obligado a decirle. No obstante lo anterior, también es de advertirse que de acuerdo a esta manifestación se equivocó de nombre. Nada más para precisar. Y en cuanto al otro asunto, no tengo ninguna observación que hacer y por ende le pido al secretario ejecutivo ponga en consideración de este pleno
los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Jorge. Con gusto, mesa. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Jorge Pérez. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez. A favor. Consejera, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El punto sexto del orden del día consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que pone a consideración de este pleno. Muchas gracias, consejera presidenta, el consejero José Antonio Borges. Bien, yo traigo 3 recursos, uno de queja y un recurso de revisión. El primero es el procedimiento de queja número 138 diagonal 2014 interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco. Aquí la queja es consecuencia de que el solicitante o el requiriente de información alega que hubo un silencio por parte de la autoridad, en este caso el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, ya que es importante manifestar los tiempos. La solicitud fue presentada el 22 de agosto del 2014 y bueno, para obviamente que pueda operar una queja es importante el silencio de la autoridad. Esos 20 días hábiles transcurrieron el 22 de septiembre del 2014. Ese mismo día el sujeto obligado le notifica al recurrente una ampliación del plazo para responder al requerimiento de información, el cual es también de 10 días hábiles y que transcurrió del 24 de septiembre al 7 de octubre del 2014. Bien. Como es notorio, para la procedencia de la queja deben computarse los tiempos conforme a las fases listadas a continuación. En primer lugar, el 7 de octubre del 2014 era la fecha para que el ayuntamiento del municipio de Teapa entregara la información solicitada. Al no ocurrir así, el ente quedaba automáticamente emplazado a proporcionar la información en un periodo no mayor a 10 días hábiles, el cual se computa del 8 al 21 de octubre del año en cita, y desde luego cubriendo los costos que genere su reproducción, es decir, con cargo al propio ayuntamiento de Teapa, Tabasco. Vencido el plazo de 10 días sin respuesta alguna, el ayuntamiento en cuestión incurría desde luego en el silencio y por lo tanto, para interponer la queja, iniciaba el plazo a partir del 22 al 24 de octubre de 2014. La queja fue presentada el 9 de octubre de 2014. Entonces, aquí pues obviamente hay una manifestación de que la queja se presenta fuera de los tiempos, aunque tengo algunas. Si me ayudan, sí sería importante su aportación de cada uno de ustedes. Iniciamos que es el 22 de agosto del 2014. Son 20 días para contestar, 20 días hábiles. El plazo vence el 22 de septiembre del 2014. Sin embargo, ese 22 de septiembre solicita una ampliación de plazo para responder el requerimiento y se vence el 7 de octubre del 2014, otros 10 días hábiles, es decir, estamos hablando de 30 días hábiles. ¿Sí? Correcto. Okay. ¿Cuándo debió de interponer su queja el recurrente? Es decir, en el último día de la fecha en que se le vencía el término, ¿qué fecha se le venció? El 7 de octubre. El 7 de octubre. Y presenta su queja el 9 de octubre del 2014. El
7 de octubre fueron los 10 días Sí, adicionales. lo que se les concedió de prórroga. Sería inmediatamente los 3 días siguientes. Pues si sabe, Sí, 8, por ejemplo, 9. 8, 9. Ok. Entonces él presentó su queja el 9 de octubre del Este es el 2014. término, creo yo. Son 3 días después. Exactamente, vencido los Es el 9 de 10 octubre. adicionales que tienen. Y lo pone el 9 de octubre. Sí. Entonces está dentro del término legal. A ver. Sí, a ver. Ahora vamos a checar la ley. Sí, la autoridad en este caso tenía marcada como respuesta del acuse, según entiendo, 10 días hábiles. el 22 El 22 de septiembre. son los 20 días hábiles que Más más los 10 otros 10 los días 10 días de hábiles gracia que que tiene. tiene Se para venció responder el día 7 de octubre. A partir de ese momento había el silencio de la autoridad Es correcto. y consecuentemente los 3 días de queja posteriores. ¿sí? Es correcto. Entonces sí Tiempo. se presentó en tiempo. Sí. Sí, en tiempo, sí. Es que la ley prevé supuesto precisamente los 20 días que están en el acuse del recibo que compuso el sistema en automático, y de ahí prevé 10 días adicionales con gasto hasta cualquier costa, si fuesen copias certificadas, con cargo al Así sujeto es, obligado. así es. Sumados los 30 días hábiles, ya con Tiene esos 3 10 días para... en automático concluidos los 30 días hábiles, al día siguiente hábil se activan los 3 días para Claro, que. y dentro de los 10 días hábiles que está solicitando ya es con costo Es correcto. al ayuntamiento Sí, eso es correcto. todas las copias. Entonces, consecuentemente, si es admisible la La queja. queja, sí. Sí, esos son los 3 días posteriores hábiles al día 30 hábil, o sea, los 30 días hábiles. Los 3 días se venció, ¿qué día? El 7 de octubre, El entiendo 7 yo. de octubre. Y a partir de ese momento, Si fuese hábil al día siguiente, 8, 9 y 10 serían los 3 días hábiles para probar la queja. empieza a correr 8, 9 y 10. Y la puso el día El 9. 9, un día antes de vencerse el término. Sí está en tiempo. Bien, Sobre el que- siguiente recurso es el 370/2014. El recurrente, el sujeto obligado es Secretaría de Salud. Lo que requiere el recurrente es lo siguiente: solicito copia escaneada legible, de los informes de visitas de supervisión que se hayan realizado a las unidades de salud en conducta durante el 2013. Bueno, aquí el sujeto obligado de nueva cuenta hace un acuerdo de solicitud no presentada, y como vimos en la sesión pasada, algo exactamente igual sucedió, argumentando la autoridad que la información solicitada no es clara y previenen al recurrente. Desde luego el recurrente de alguna forma atiende la prevención en tiempo, y al final nosotros entramos al estudio y concluimos que la solicitud que requiere el recurrente sí es clara, porque dice: solicito copia escaneada legible de los informes de visitas de supervisión que se hayan realizado a las unidades de salud en conducta durante el 2013. Es muy importante mencionar que dentro de la estructura de esta Secretaría, la de Salud concretamente, existe dentro del manual de organización 3 áreas administrativas encargadas obviamente de la supervisión y el control de alguna manera de las unidades de salud de todo el estado de Tabasco. En este caso es la Dirección de Atención Médica, la Coordinación de Caravanas de Salud y la Subdirección de Atención Médica Especializada. En ese sentido, pues nosotros de nueva cuenta concluimos que sí le asiste la razón al recurrente, y en consecuencia es procedente revocar para que en los plazos establecidos dentro de la norma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le dé cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud del recurrente. No sé si tengan... Pasamos al otro asunto, no sé qué le parece, y anotamos, pero
Por último, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. Aquí, de nueva cuenta, solicitan oficios que firmó el LAE Alejandro Salvador Vera Suárez, director de Finanzas Municipal de este ayuntamiento, en lo que va del año 2014. Si ustedes bien recuerdan, también en la sesión pasada resolvimos un caso parecido, en donde la unidad de acceso a la información del ayuntamiento del municipio de Tenosique alega que es información que no es entregable en razón de que puede entorpecer las actividades internas y administrativas de ese ayuntamiento. Y como bien se mencionó en su oportunidad, la información en poder de los entes públicos es pública y en consecuencia todo es entregable con las excepciones que la propia norma establece a través de la confidencialidad que se debe guardar o cuando de alguna manera existe pues de alguna forma una acción para evitar la entrega de la información siempre y cuando esté debidamente fundada porque se encuentra reservada la información. En ese sentido, pues procedería la no entrega. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es información que debe ser entregable y en consecuencia los memorándum o los oficios que firmó el AE Alejandro Salvador Vera Suárez, director de Finanzas Municipal de ese ayuntamiento en lo que va del año 2014, es entregable y consecuentemente este recurso de revisión se propone su revocación. No sé Bien, si se le tengan- concede el uso de la voz al consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, si tiene alguna cuestión que hacerle en relación a los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero. No tengo mayor. Ahora, me gustaría que, perdón, en el primer caso, me gustaría que lo pudiéramos analizar para de alguna manera retirarlo y estudiarlo más y me den su punto de vista al compañero consejero y no entrar en un error que pudiera de alguna manera afectar intereses de las dos partes. Yo estoy de acuerdo en que se refiere en relación para checar debidamente si está o no dentro del término que la ley precisa para efectos de interponer el recurso. ¿De qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la hicimos cuenta y vimos que realmente está en tiempo y forma, sin embargo hay que checarlo de con mayor conciencia a efectos de no incurrir en ese error. Pues entonces solo quedarían los recursos de revisión 370 diagonal 2014 y respuesta en contra de la Secretaría de Salud, Sí. el cual la propuesta puede revocar, y el 408 diagonal 2014 que también la propuesta es revocar el asunto y es en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. Yo en cuanto a los otros no tengo ningún asunto, están emitidos debidamente, están fundados y motivados y por ende proceden el sentido en que aparecen esos dos recursos. Entonces le solicito al secretario proceda a la votación correspondiente para retirar uno del consejero Isidro, el primero, y los otros dos. Se somete a votación. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete en consideración de este pleno las propuestas de los dos proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los dos proyectos de resolución que fueron sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Saludos. Gracias. Entonces pasamos al punto siguiente, que es el séptimo, y se refiere a la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia amicable. Y como ya dije con antelación, retiré uno y nada más me quedé
36-2014 en contra de la Secretaría de Salud. En este asunto resulta que nos encontramos de todas las actuaciones que obran en autos y que analizamos que es fundada la inconformidad del recurso. ¿Por qué? Solicitó información al sujeto obligado los documentos realizados en 2012 del proyecto número PO 257. En respuesta, la dependencia emitió un acuerdo de disponibilidad en el que proporcionó una liga electrónica, misma que se dirige a otro acuerdo de disponibilidad que da respuesta a una solicitud que es 06-19-29-14. No sé si se equivocó o no se equivocó, pero el caso es que la cambia. En la que se pide, se solicita, se exhiban los documentos realizados referente al proyecto del 2011. Número PO, por lo que en ese acuerdo se proporciona información al 2011 en vez de darle información del 2012. Entonces es evidente que la información otorgada no corresponde con la requerida, pues en el acuerdo SS-00421-2014 se proporcionó información sobre los pagos realizados al proyecto PO 257 del 2011, mientras que en el asunto que nos ocupa solicitan documentos relacionados o relativos a pagos del 2012, y en esa virtud procede, de acuerdo a todo lo que obra en autos, revocar el acuerdo de disponibilidad, y se requiere a la Secretaría de Salud que en un plazo no mayor de 15 días entregue la información solicitada teniendo en cuenta los razonamientos vertidos en la resolución o en el proyecto de resolución que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Ese es el asunto que pongo a consideración de ustedes. No sé si el consejero José Antonio tiene alguna cuestión que hacer valer para efectos de que se tome en cuenta. Ninguna. ¿Y ustedes? No, tampoco. Tampoco. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este cuerpo colegiado el proyecto de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de su pleno la propuesta de proyecto de resolución presentada por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojones Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Flores A Castro. favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de resolución sometido a votación ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto octavo del orden del día. Someto a consideración de este pleno los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, en razón que dentro de las atribuciones que tiene este instituto está la de resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integra su patrimonio. Cabe señalar que dicho lineamiento tiene por objetivo elevar la calidad administrativa para garantizar la eficacia institucional, así como para dar absoluta transparencia en este Consejo sobre su gestión y desempeño. Con antelación, quiero decirles que se pasó el proyecto de estos lineamientos, por lo que resulta conveniente aprobar el mismo para que se normen los bienes muebles no útiles o improductivos propiedad de este órgano garante, toda vez que fue debidamente circulada con anterioridad a todos nosotros. La propuesta que contiene los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el que ustedes ya analizaron y leyeron, y por ello se propone dicho lineamiento o dichos lineamientos.
No sé, el consejero Isidro Rodríguez Reyes, si tiene algo que hacer valer en el contenido de los mismos. No, consejera, como ya lo dijo usted, ya lo hemos Analizado. Pero usted, señor consejero, José Antonio. No tengo nada más que decir. Ok, muchas gracias. Entonces le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este cuerpo colegiado los lineamientos antes citados. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta referida por la consejera presidenta. Consejera Felicita del Carmen Flores Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. a favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejero Presidente, le informo que han sido aprobados los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 3 votos a favor. Bien. El punto 9 del orden del día que estamos analizando es en virtud de que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23, fracción 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 4, párrafo segundo, 22, fracción primera y quinta del Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno de este órgano garante aprobar los criterios de interpretación de la ley y las demás normas o lineamientos que de ella derivan. Pues esto fue debidamente circulada a cada uno de los que integramos este Pleno para los efectos de su revisión. La propuesta que contiene los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, considero que se deben aprobar dichos lineamientos por parte de este Pleno en razón de que es menester o es necesario ya que este Instituto cuente con los criterios debidamente para efectos de que también se facilite a los sujetos obligados y sepan cuáles son los criterios que este cuerpo colegiado ha emitido. Por ello le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este Pleno los lineamientos de la compilación de criterios antes citados. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta referida por la consejera presidenta. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobadas las propuestas de acuerdo que contienen los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 3 votos a favor. Bien, entonces pasamos al punto de asuntos generales y en ese sentido, si me permiten, señores consejeros, quiero hacer del conocimiento de los servidores públicos de este instituto y a los sujetos obligados y al público en general que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el día viernes 27 de febrero del presente año es considerado como inhábil, como motivo de la conmemoración del 151 aniversario del triunfo de las fuerzas liberales sobre el invasor francés. Por lo tanto, se suspenderán los plazos y términos para la interposición y sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación y cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y los procedimientos de queja, que son lo que resolvemos en este órgano garante, para los efectos de regresar a laborar el día 2 del mes de marzo de este año. De lo anterior, le solicito al secretario ejecutivo tome las medidas necesarias para efecto de difundir en nuestra página de internet, en el sistema electrónico Infomex Tabasco, así como en la entrada del edificio, el aviso de suspensión de plazos y términos para efecto de la interposición y sustanciación de las solicitudes y recursos y procedimientos que acabo de señalar.
Ok, no sé si tiene algún en asuntos generales, alguna otra cosa que exponer usted. No hay nada, entonces les invito a nos pongamos de pie, siendo las 9 horas con 44 minutos del día 24 del mes de febrero del año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será también en una sesión ordinaria y que tendrá rectificativo el día miércoles 4 del mes de marzo del año en curso a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por